están? Bueno, pues estamos en la segunda parte de la enseñanza Amor Gratuito, que en sí la idea es un discipulado, aunque este tema está fuera del discipulado, es la segunda parte de la semana pasada. Entonces, bueno, vamos a comenzar leyendo Zacarías 8 del 3 al 23. Y dice así dice el Señor, yo he restaurado a Sión y me mostraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte del Señor de los ejércitos, monte de santidad. Fíjense bien, esto es muy interesante porque está hablando primeramente que será llamado ciudad de verdad y luego monte de santidad. Todo esto que estamos viviendo hoy en día, estamos hablando del tema del coronavirus desde la semana pasada. Entonces, tenemos que, en primer lugar, hablar acerca de la verdad. Yo he oído muchos comentarios en televisión de conductores, de personas que están en medios de comunicación, y yo entiendo que no conocen lo que dice la Biblia. Entonces yo escucho a veces de que no, ¿cómo creen? Que a poco todo esto tiene que ver con el pecado y que es el apocalipsis, y hasta se ríen. Pero yo entiendo que cuando no conocen las escrituras, es normal que la gente se ría de algunas cosas. Y se les voy a decir por qué. Porque ahorita vamos a llegar a un punto en este versículo de la Biblia en que muchas personas no lo creen, pero ¿qué creen? Sí dice lo que van a escuchar. No crean que es broma. Esto es en serio. Fíjense bien. Entonces, vamos a escuchar verdad. Y otra cosa, Dios nos quiere llevar a santidad. ¿Ok? Ese es el propósito. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano, con la multitud de los días. Fíjense bien, Dios quiere que vivamos hasta que seamos ancianitos. Entonces, esta plaga es para que muramos el pueblo de Dios, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que plaga no tocará nuestra morada. Nosotros sabemos que tenemos la garantía de parte de Dios de ser libres de toda plaga, de ser libres de enfermedad, de espíritu de enfermedad y de cualquier enfermedad, porque por eso Él dio su vida en la cruz del Calvario, para que fuéramos libres de enfermedad. Entonces, ¿cuál es nuestro? Claro, tenemos que ser sabios, tenemos que ser inteligentes, tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Si las autoridades nos dicen que nos guardemos en nuestra casa, nos guardamos. Que si sabemos que el gel, que si el jabón, todo eso es bueno, porque es sabio. Dios inventó la ciencia. Entonces, qué bueno que los bichitos estos, el virus este se muere con la espuma del jabón. Y si tenemos que lavarnos 20 minutos, digo, no, 20 minutos sería un lavadero. No, 20 segundos. 20 segundos. No saldríamos del baño. ¡Qué horror! Entonces, fíjense bien. Tenemos que usar la ciencia, tenemos que ser preventivos, como usar el cinturón de seguridad del carro. Si no usamos un cinturón de seguridad, entonces tampoco, Dios no nos va a garantizar la vida si salimos volando. No hay que, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces vamos a ser preventivos. Pero sí tenemos que saber cuál es la raíz del problema. La raíz del problema de todas las enfermedades del mundo es el pecado. Dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces eso, pues no está a discusión, ¿ok? Pero la voluntad de Dios es que lleguemos ancianitos, que no tengamos que morir antes de tiempo. De hecho, fíjense, honrar a tu padre y a tu madre trae como consecuencia buena el serás de larga vida. Entonces es una bendición. Dice, cada cual con su bordón en su mano por la multitud de los días. Entonces Dios quiere que vivamos hasta viejitos y sanos también, porque así como que tampoco todos achacosos y no. Viejitos y sanos. Mi papá tiene 98 años y habían de ver. No se los puedo presentar porque no está en mi casa. Está en su casa porque estamos cada quien en su casa guardaditos. Pero mi papá tiene 98 años y habían de ver a mi papá. Sano, bien, come bien, es un hombre perfectamente cuerdo, muy sano para su edad, ¿ok? Y luego dice, así dice el Señor de los ejércitos, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo, en aquellos días también será maravilloso delante de sus ojos, dice el Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra de oriente, de la tierra donde se pone el sol.
Fíjense bien, dice que Él salva a su pueblo de la tierra de oriente. Una de las cosas que sabemos en tiempos apocalípticos, sabemos qué países van a estar involucrados, ya todos en contra de Israel. Pero hablando de esto del virus me llamó mucho la atención porque me puse a ver la tierra del oriente y entre ellos está China. Ahora, sabemos dónde comenzó, que yo sé perfectamente bien que hay mucho pueblo de Dios en China. No estoy hablando en contra de los chinos, estoy hablando en contra del pecado que se da en cualquier lugar, y ya lo había aclarado la vez pasada. Entonces dice, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré a ellos Dios en verdad y en justicia. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Esfuércense vuestras manos, los que oís estos días estas palabras de la boca del profeta desde el día desde el día que se echó el cimiento en la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Entonces, una de las cosas que quiere hacer Dios con nosotros es edificarnos, santificarnos, que cada día estemos más bien parados en su palabra, porque recordemos que cuando el pecado sale de nuestras vidas, sale la enfermedad también y salen las maldiciones. Porque antes de estos días, dice, no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo pez para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo. Está hablando de tiempos de restricción económica. ¿Qué estamos viendo? Restricción económica. Ajá. Pero Dios quiere sacarnos del problema, no solamente de salud, sino de la cuestión económica. Dice, yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice el Señor de los ejércitos, porque habrá simiente de paz. ¿Cuántos queremos paz? Todos queremos paz, ¿ok? Entonces, ¿queremos bendición económica? Sí. ¿Queremos bendición de salud? Sí. ¿Queremos bendición de santidad? Sí. Pero también queremos bendición de paz. Entonces, claro que queremos paz. Dice, la vida dará su fruto. ¿Queremos fruto? Sí. Dice, y dará su producto a la tierra, y los cielos darán su rocío. Dice, y haré que el remanente de este pueblo posea todo. Posea esto. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios para nosotros? Bendición en todas las áreas. Ahora, creo que ha sido muy bueno esta encerrona que tenemos, ¿no? Porque la verdad nos ha hecho meditar en muchas cosas, nos ha hecho convivir más, padres con los hijos, hijos con los padres, los papás con los abuelitos, ¿no? Ahora, sabemos que a lo mejor hay situaciones difíciles en los hogares, porque a lo mejor si estaban mal las cosas, ahora todos encerrados a lo mejor se están poniendo peor. Pero el chiste de todo esto es que de todo esto saquemos cosas buenas, que estemos a cuentas unos con otros. Y sobre todo, ahora sí ya no tenemos el pretexto de, ay, es que no tuve tiempo de orar. Ya no. Ay, es que ya no tuve tiempo de leer la Biblia. No, mijito, pues si con 24 horas en la casa no tenemos tiempo, creo que era puro pretexto. Realmente, hoy sí tenemos tiempo. No podemos decir que no. Y luego dice, y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. Y luego dice, no temáis. Una de las cosas que, como vimos la semana pasada, que más nos afectan a nosotros, a nuestro sistema inmunológico, a nuestro cuerpo, es el temor. Y bendito Dios, dice la palabra 365 veces en la Biblia, no tengas temor. Para cada uno de los días, de todo el año, de todos los años, de toda nuestra vida. Dice, no temáis, mas esfuércense vuestras manos. Tenemos que ser esforzados, sí, pero no tener temor y mucho menos terror. Dice, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, porque luego también, miren, ese es otro punto. No es el tema, pero ese es otro punto. De repente hay personas que piensan que Dios no se enoja. Ese es todo un tema y es mentira. Esa es la percepción que el ser humano quiere tener de Dios. ¿Por qué? Porque decimos, ay, como Dios es santo y como Dios es bueno, seguramente no se enoja. No. Dios es Padre. Y si queremos ver las escrituras, nomás búsquenle ahí.
ira de Dios y entonces van a entender si se enoja o no se enoja. Ahora, se enoja ante la injusticia. Es que es ira santa, no es ira humana. Es ira santa, se enoja ante la injusticia, se enoja ante el pecado, se enoja ante que el hombre se corrompa. Entonces, si nosotros entendemos bien que el tener temor de Dios tiene que ver con que Él tenga contentamiento con nosotros, porque la obediencia trae contentamiento y la desobediencia trae la ira de Dios, y perdónenme, pero eso es muy real. Otros dicen, no, que Dios no castiga. Ajá. Bueno, entonces buscan en sus concordancias correctamente, porque claro que sí, dice la palabra que Dios al que ama, disciplina. Claro que hay disciplina. Entonces tenemos que no tener nuestra propia idea de Dios. Y el otro día escuchaba una enseñanza de Dante Gebel que decía que no tenemos por qué justificar a Dios. Y es cierto, no tenemos por qué justificarlo, porque a final de cuentas las emociones que nosotros tenemos son dadas por Dios. Y si yo como ser humano siento enojo, es porque Él también siente enojo. Por ejemplo, si a un hijo tuyo lo secuestraran, ¿te enojaras o dirías, ay, no, es que como soy cristiano, Dios bendiga al secuestrador, que se lo lleve a mi hijo? Algún día lo regresará, si es que regresa. Pues no, claro que no. O sea, si te secuestran un hijo, sales corriendo y a ver qué pasa con el secuestrador ese, ¿no? Y vas y lo denuncias. Lo puedes perdonar. Sí lo puedes perdonar, pero vas y defiendes a tu hijo. Por eso es que, bueno, si Dios no hubiera puesto esa emoción en nosotros, seríamos todos una bola de pusilánimes que no actuaríamos en contra de la injusticia, ¿ok? Bueno, me estoy desviando del tema. Volvamos al tema que estamos. Dice, así, dice, al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá estos días. No temáis, fíjense, segunda vez, no temáis, no temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer. Haced verdad cada cual con su prójimo. Fíjense bien qué importante. Una de las consecuencias de todo lo que estamos viendo, de la violencia en el mundo, de la corrupción en el mundo, del pecado en el mundo, es porque no actuamos con verdad unos con otros. La mentira, el engaño, todas estas cosas traen maldición. Dice, juzgar según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Fíjense, juzgad según la verdad. ¿Cuántas veces alguien ha sentido bonito que te difamen? Que digan mentiras de ti. Dice, juzgad conforme a verdad. Algo que corrompe al ser humano es la mentira y la difamación. Y déjenme recordarles que cuando recién sacó Dios al pueblo de Egipto, lo primero que hubo fue murmuración de parte de Miriam y de parte de Aarón hacia la esposa de Moisés. Y eso le costó muy caro a Miriam. Le ha pegado una lepra terrible y la tuvieron que apartar, la tuvieron que dejar días apartadas hasta que Moisés oró por ella y le pidió a Dios que la perdonara. Y una vez que fue perdonada, se le quitó la lepra. Entonces sí es muy importante las relaciones humanas. Ninguno de vosotros, fíjense lo que dice aquí, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Órale. Améis el juramento falso. Ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas, cosas que aborrezco, dice el Señor. Entonces, fíjense, el juramento falso, la mentira, el juzgar mal, el hablar mal, el odiarnos. Fíjense, el tema es amor gratuito. Entonces, el odio gratuito es eso, es el aborrecer a tu prójimo, inclusive injustificadamente. Hay veces que, por ejemplo, si alguien te roba, entonces es difícil perdonar. El proceso del perdón es muy difícil, pero aún así tenemos que trabajar. De hecho, Jesús dice que oremos por nuestros enemigos. Entonces, aún tenemos que amar a nuestros enemigos, perdonarlos. Pero cuando es injustificado, cuando esas ideas que yo creo que le caigo gorda y entonces como yo creo que le caigo gorda, ya empieza a chiflarse el cerebro, ¿no? Bueno, entonces dice aquí. Me voy a brincar hasta el 21. Dice, y vendrán
los habitantes de una ciudad a la otra y dirán, vamos a implorar el favor del Señor. Dice que se conecte, estoy usando unos chicharitos para que se grabe bien. Dice que se conecten. ¿Está correcto? ¿O puede decir que se conecten? Ok, prosigamos, no hay problema. Me están hablando a la oreja estas cositas y me dice que se conecte, entonces no hay problema. Seguimos. Dice, y a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos, dice, y fuertes naciones a buscar al Señor de los ejércitos de Jerusalén, a implorar el favor del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Fíjense, dice que vendrán muchos a implorar. ¿Qué está pasando? En el mundo ahorita hay tanto odio, hay tanta corrupción, hay tanto pecado, que la verdad es que ¿qué está sucediendo en estos tiempos que estamos todos encerrados? Como nunca se han levantado círculos de oración, hogares de oración, la gente está implorando, está rogando a Dios porque haya una sanidad en el planeta entero. Desde, lo estamos viendo, por ejemplo, ahorita que estamos dejando solas las calles, hasta los animalitos andan más. Hasta oigo pajaritos todo el día. Yo aquí ni oía pajaritos ya porque yo vivo en una avenida muy ruidosa. Entonces digo, de verdad es que hasta los animalitos ruegan a Dios de ya, a ver, estos señores, estos hombres, estas mujeres que se la llevan re mal, puras guerras, puros pleitos, es la verdad. Dios quiere santificarnos, Dios quiere limpiar a la tierra entera. Dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, en aquellos días, dice, acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomará del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Fíjense qué emocionante. El propósito de todo lo que estamos viviendo ahora y de aquí hasta que venga el Señor es que todo lo que estamos viendo de terrible en la tierra, de enfermedad en la tierra, de malo en la tierra, haga que la gente venga al Señor, que tome el manto, que tome el manto de la palabra de Dios, que tome el manto de los hijos de Dios y que eso los lleve a los pies de Jesucristo. ¿Ok? Fíjense bien, vamos a Números 12 del 13 al 14. Números 12 del 13 al 14. Y vamos a ver aquí algo que yo sé que para muchos esto va a ser así de, órale, pues resulta que sí era. Ajá, pues sí. Fíjense bien. En la Biblia habla de que hay muchos alimentos que están prohibidos, pero les voy a leer nada más el 13 y el 14. Ah, no, perdónenme, esto es en Números. Ok, estaba hablando aquí, es el ejemplo que les estaba yo contando de Moisés, pero para hacerlo corto, se los leo cortito y se los cuento rápido. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo, te ruego Dios, dice que la sanes ahora, está hablando de su hermana Miriam cuando estuvo murmurando precisamente. Y respondió el Señor a Moisés, pues si su padre hubiera escupido sobre su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Y así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió, en fin, fíjense bien. Aquí lo que está diciendo es que por causa de la murmuración de María, dice que su padre no la escupiría en la cara. Fíjense, cómo se transmiten todos estos bichos. Ella quedó llena de lepra, pero la saliva es lo que transmite todas estas cosas. Esto hacía que la tuvieran que apartar del campamento. Y hasta que fue perdonada, hasta que no se arrepintió, ella fue otra vez ingresada al campamento. Pero vamos a ver cuál era el problema en sí. El problema está en Deuteronomio 14, 18. Fíjense bien. Aquí es donde les digo de los alimentos. ¿Cómo vamos de tiempo, chicas? ¿Vamos bien? ¿Con cuánto tiempo nos queda? 5 minutos. Sí alcanzamos, sí alcanzamos. Ok, entonces vamos a Deuteronomio 14, 18. Tan, tan, tan. He aquí, dice, animales prohibidos para comerse. Es una lista mucho más grande, pero nomás voy al grano. Dice la cigüeña, la garza, según su especie, la bubilla y el murciélago.
Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Y luego ya después habla de los que sí se comen. Al parecer todo es, hay dos teorías. Una es que hicieron en un laboratorio el virus tomando ciertas cosas del murciélago y que las revolvieron con una rata o yo no sé qué, algo así. Pero la otra también era un mercado muy sucio en Wuhan, que era un mercado de pescados, algo así. Bueno, el caso es que todo viene por suciedad y por comer alimentos que no se deben de comer. Entonces, aquí hubo una desobediencia y veamos lo que sucedió con la desobediencia. ¿Y qué pasa? Que hay desobediencia en toda la tierra, porque no nomás allá se comen esas cosas, ¿no? Se comen por todos lados del mundo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que, en realidad, arrepentirnos del pecado que está en el ser humano. Sabemos, pues, si leemos todas las escrituras, nos vamos a dar cuenta que toda enfermedad, me acuerdo hace un tiempo, no sé hace cuántos años, porque soy medio no muy buena con los tiempos. Hace algunos años fuimos a un curso donde hablaba de las emociones y cuánto las emociones nos enferman. Ahora Jesús dijo algo muy tremendo. Dice, no hay nada que venga de fuera del hombre que contamine al hombre, sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina. Si nosotros llevamos una vida en obediencia, si comemos lo correcto, si llevamos una vida sana, en realidad nuestro propio sistema inmunológico está creado para defendernos. Pero como no llevamos una vida del todo sana en todos los sentidos, ni emocional, ni con la comida, ni en muchos sentidos, las enfermedades nos tocan y nos hacen tener problemas. ¿A dónde voy? A que lo primero que tenemos que hacer es estar a cuentas con Dios, pedir perdón a Dios. Dice que si su pueblo se humillara, Él escuchará. Y no nada más nos escuchará, nos perdonará. Tenemos realmente que pedir perdón y corregir nuestras actitudes, corregir nuestro modo sedentario de vivir, es la verdad. Todos sabemos que tenemos que hacer ejercicio, todos lo sabemos. Todos sabemos que tenemos que comer sano. Todos sabemos que tenemos que tener una conciencia limpia y un corazón limpio. En sí es una forma integral de vivir. Pero como ni hacemos ejercicio, ni nos alimentamos bien, las emociones todas locas, si nos dicen cualquier cosa, ¡ay! Y luego le echamos la culpa a las hormonas, ¿no? Bueno, hay veces que sí, hay veces que las hormonas nos traen loquitas, pero no nos podemos justificar con eso. Yo creo que el día que vayamos delante del Señor, ahí cuando ya estemos dándole cuentas de todo, y luego, ay Señor, es que si era bien enojona porque pues andaba en mis días. Sí sabemos que tenemos problemitas hormonales, pero dice la palabra que tengamos dominio propio. Si ando en esos días, si ando muy mal, pues voy y me encierro en lugar de andarle gritando a quien sea, ¿no? O sea, la verdad es que sí podemos modificar nuestras emociones, ¿ok? Fíjense que aun si fueran hormonales nuestras emociones, ¿qué pasa si le damos rienda suelta? Si le damos rienda suelta a las emociones y le echamos la culpa a las hormonas, yo la verdad no creo que Dios diga, ay, sí, perdonada, tenías las hormonas. O sea, no. La verdad es que dice la Biblia muy claro, dice, quítese de vosotros toda gritería. Y fíjense lo que dice, la palabra no dice, que yo te quitaré toda la gritería. ¿Dice así la palabra? No, la palabra dice, yo te he dado poder, amor y dominio propio. El Espíritu Santo Dios nos lo dio para que nosotros lo pongamos en acción. Entonces, si dice la Biblia que nos quitemos toda gritería, ¿qué tenemos que hacer? Si algo nos cae gordo, si algo nos cae mal, así de, respiro, suelto, contar hasta 10, ¿se acuerdan los comerciales de contar hasta 10? Okay. Entonces tenemos que tener tiempo para
poner dominio propio en nuestras emociones y decir, bueno, sé que ando en unos días especiales, pero sé que me puedo dominar, tranquila, no pasa nada. Si traes muchas ganas de gritar, pues te vas, te encierras a tu cuarto y ya le gritas a la almohada todo lo que quieres. En fin, miren, hay muchas técnicas, en verdad sí hay muchas técnicas para tener dominio propio. Creo que el punto a donde queremos llegar es que no podemos justificar nuestro pecado. La verdad, si somos gritones, enojones, murmuradores, chismosos, mala onda, tenemos que arrepentirnos. Entonces, ¿qué les parece si oramos juntos y le pedimos perdón a Dios? Y le pedimos perdón a Dios por mí y por todos mis compañeros, como dice, y por mí, por nuestro país y por las naciones de la tierra, porque en verdad es un relajo. Estas emociones que nos traen a todos alterados, dice la palabra que en los últimos tiempos la violencia aumentaría. Y la verdad es que lo estamos viendo en las noticias. ¿Qué vemos en las noticias? Bueno, fuera que viéramos buenas noticias. Vemos puras noticias horrorosas y no nada más de México, nuestro país, no nada más de Guadalajara, mi ciudad, no, del mundo entero. Así es de que vamos a orar. Papito precioso, yo te doy muchas gracias, mi Dios, en esta tarde, Señor, por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra, de entender la importancia de cuáles son tus planes para nosotros, de entender que tú tienes planes de bien y no de mal para nosotros, de entender que tú quieres para nosotros que tengamos una vida larga, que nuestros niños salgan a jugar a las calles, que en el mundo, Señor, no hubiese violencia y corrupción, Padre. Pero queremos en esta hora pedirte perdón por nosotros, nuestros pecados, porque no queremos verle la paja al ojo ajeno y no ver nuestra viga. Señor, queremos pedirte perdón por nuestros pecados, mis pecados y los pecados de tu pueblo, y después los pecados del mundo entero. Queremos pedirte que, como dice tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, que este es el momento en que tu Espíritu Santo, Señor, caiga sobre toda carne, sobre todos aquellos que no te conocen, sobre todos los que ni siquiera, Señor, creen en ti. Padre, clamamos a ti, Señor, que los que no te conozcan, que tú eres el Dios de Israel, el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob. Tú eres el Dios del Mesías que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. De verdad clamamos a ti, que te conozcan, te reconozcan y te tengan como su Dios y te pongan en su corazón como lo más importante. Tu palabra dice que el primer y mayor mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu ser, con toda tu carne y con todo tu cuerpo, con todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Así es de que, Padre, en esta hora clamamos a ti, que todas las personas, Señor, que te reciban como Señor y Salvador, seas tú el amor más grande en sus corazones, y que aprendan a amarse a ellos mismos, y que aprendan a amar al prójimo. Aprendamos todos. Señor, gracias te doy por esta oportunidad que nos das de estar estos días encerrados en nuestra casa, meditando, que nos das el tiempo de arrepentirnos, mientras hay vida y esperanza, Dios. Así es de que clamamos a ti por el arrepentimiento del mundo entero, por tanta violencia, tanta corrupción, tanta mentira, tanta difamación, tanta murmuración, tanta crítica, tanto verle lo malo a la gente y no verle lo bueno. Señor, gracias. Tu palabra dice que si sacaremos lo precioso de lo vil, seremos como tu boca. Así que gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos la próxima semana. Para mí es un gusto y es un placer compartir con ustedes. Bye.